Somos una iglesia cristo-abarcante, comprometidos con Jesús y su evangelio para ser discípulos de Él, que crezcan en fe, en amor y servicio. Por eso te voy a pedir que juntos abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan para continuar estudiando esta carta que no sé si tengas esta percepción, pero al menos yo creo que de manera gloriosa nos ha sumergido y ha refrescado nuestra alma ante la realidad de lo que cantábamos ahorita. Ese amor que el Padre ha derramado sobre todo aquel que cree en Jesús y en su sacrificio. Y sabes, una de las cosas que más ha tocado mi corazón en lo que llevamos de esta serie es el hecho de saber que Dios es fiel y que Él es justo, como dice Juan, para perdonar nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados. Y no porque yo sea inocente, no porque yo esté libre de pecados, sino porque es Jesús mismo quien se presenta, dice Juan, como nuestro abogado y como nuestra propiciación, ofreciendo su propio sacrificio a nuestro favor. Y esto es increíble, porque eso significa que si Jesús es nuestro abogado y si es su sacrificio, su vida, su muerte, su resurrección, lo que se presenta como nuestra defensa, eso significa que no hay pecado, ya sea pasado, ya sea presente, ya sea futuro, que no encuentre perdón y restauración en Él. Y sabes, eso tiene que llenar nuestro corazón de consuelo y darnos mucha esperanza. Saber que en Jesús tenemos un abogado que nunca va a fallar en defender nuestro caso. A Él no se le va a traspapelar un papel ante Jesús o Jesús como nuestro abogado no va a omitir una cláusula o se le va a pasar la letra pequeña donde decía determinadas condiciones. No. Si Jesús es nuestro abogado, si Jesús presenta su sacrificio a nuestro favor, entonces tenemos la seguridad y la esperanza de que Él no va a fallar en defender nuestro caso. Y el día que estemos delante de su presencia, tenemos la esperanza de que vamos a decir: pasa, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y van a ser las palabras más increíbles que jamás vamos a poder escuchar por la eternidad. Pasa al gozo de tu Señor. Entonces, teniendo como contexto esto, vamos a estudiar los siguientes versículos del capítulo 2 y vamos a responder 3 preguntas que son sumamente importantes que consideremos. Y el primero es: ¿en qué sentido el mandamiento del amar al prójimo es un nuevo mandamiento? La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿cómo se relaciona mi amor con Dios con amar a mi hermano? Es decir, si digo que amo a Dios, entonces tiene que haber una evidencia de eso. ¿Cómo? Amando a mi hermano. Y la tercera pregunta es: ¿cómo el pecado nos aleja de ese propósito? ¿Cómo el pecado termina siendo un obstáculo para que yo pueda amar a mi hermano? Pero también vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Entonces, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Dice Juan: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y me voy a detener ahí y permíteme orar. Mi Dios, otra vez venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote porque sabemos que en ti tenemos un Dios cuyo amor es eterno, es infinito, es inmutable, Señor, que nos has mirado y nos has amado, Señor, con ese amor eterno, que nos has atraído a tu presencia con lazos de amor y que has extendido tu salvación, Señor. Y que hoy podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús y en ese sacrificio que ha sido hecho y derramado a nuestro favor para que el día de hoy no haya condenación, Señor, sino vida y vida eterna. Entonces, Padre, te damos primero gracias por eso, Señor. Y Padre, te ruego, Señor, que lo que vamos a hablar el día de hoy caiga en una tierra fértil, una buena tierra que da su fruto a su tiempo, Señor. Que cumpla el propósito por el cual fue enviado, Señor. Que si necesitamos ser confrontados, que así sea. Que si necesitamos ser consolados, que así sea. Que si necesitamos ser redarguidos, corregidos, exhortados, Señor, que trates con cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Y eso es lo hermoso de ti, Señor, que no haces producción en serie, sino que eres como un artesano, Señor, que obra de manera individual, Señor, y conforme a la necesidad de cada uno. Entonces te ruego esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame empezar recordándote los 3 puntos más importantes que podemos extraer de los primeros versículos, del versículo 1 al 6, ya que van a estar directamente conectados con lo que vamos a ver el día de hoy. Y el primero es con lo que iniciaba, ¿no? Y que Juan justamente nos presenta a Jesús como nuestro abogado y como nuestra propiciación. El segundo es que Juan nos confronta con la realidad de que nuestra obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad en realidad es una respuesta natural al perdón y a la gracia recibida a través de Jesús. Lo que nos lleva al tercer punto, y es que caminar en obediencia nos lleva a experimentar un ángulo, una cara del amor de Dios que de otra manera no podemos experimentar. Y te puse el ejemplo de cómo un padre que ama a su hijo le pone límites, le pone reglas, lo corrige, lo instruye, lo guía para su protección. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? Cómo Dios a través de su palabra, por amor y para nuestra protección, ha puesto esos límites, nos dirige, nos guía. Y cuando caminamos en obediencia, podemos experimentar ese ángulo del amor de Dios de manera increíble. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque estos 2 últimos puntos que tienen que ver con la obediencia es la evidencia de que hemos creído en Jesús y en su sacrificio aplicado a nuestro favor. En esto sabemos nosotros que le conocemos, dice Juan, en que guardamos, en que nos aseguramos de obedecer sus mandamientos. Y me encanta porque es algo que la carta de Juan tiene como distintivo, y es el hecho de confrontarnos con la realidad de que si decimos creer en Jesús, entonces tiene que haber evidencias contundentes, evidencias que van más allá de lo superficial, que respalden eso en lo cual decimos creer. De hecho, 7 veces a lo largo de la carta Juan va a confrontarnos diciendo: si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, entonces no es verdad.
El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, entonces el tal es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces, desde la perspectiva de Juan, nuestro carácter siempre tiene que sustentar lo que decimos. De hecho, hay un dicho, o no sé si es dicho, refrán, es una realidad y que muchas veces nos gusta usar en contra de alguien. Las palabras, los hechos pesan más que ¿qué? Que las palabras. Básicamente es la característica de la carta de Juan. Tus hechos pesan más que tus palabras. Y si tú dices esto, si tú dices creer en esto, entonces tiene que haber ciertas evidencias que reafirmen lo que dices, lo que dicen. Te repito, desde la perspectiva de Juan, nuestro carácter siempre tiene que sustentar lo que decimos. De otra manera, dice Juan, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Ojo, no engañamos a los demás, no engañamos a Dios, dice Juan, te engañas a ti mismo. Y creo que no hay una cosa más ridícula, insensata que eso, engañarte a ti mismo, robarte a ti mismo. Y a través de los versículos que acabamos de leer, Juan vuelve a confrontarnos con el hecho de que si decimos que andamos en luz, entonces, dice Juan, tenemos que amar a nuestros hermanos. Mira versículo 7, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y aquí Juan dice un par de cosas muy interesantes que por la forma en la que las dice, no nada más parece trabalengua, sino que hasta cierto punto pudiéramos decir que hay contradicción en ellas. Dice en el versículo 7, no les escribo mandamiento nuevo, pero luego en el 8 dice, les escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con esto? Y déjame tratar de explicarlo, pero como ya lo sabes, y me encanta que ya lo sepas, ¿verdad? Porque no va a haber excusa, ¿no? Pero el caminar en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios es una evidencia de que tenemos comunión con Él y de que andamos en la luz. Y estos dos elementos siempre van a ir juntos, siempre van a ir de la mano. Es decir, si verdaderamente tenemos comunión con Dios, entonces la respuesta natural a eso será andar en luz. No podemos andar en luz sin tener comunión con Dios. Y no podemos tener comunión con Dios y no andar en la luz. Ahora, aquí Juan enfoca esa obediencia, ese andar en luz, al mandamiento de mayor peso de todos los mandamientos, que es el mandamiento del amor. Un mandamiento que no era nuevo. De hecho, desde el inicio, el pueblo de Israel sabía que tenía que amar tanto a Dios como a su hermano. Mira, acompáñame a Levítico, no pierdas primera de Juan, ahorita vamos a regresar ahí. Acompáñame a Levítico, capítulo 19, versículo 17 y 18. No andarás, estoy leyendo el 16, yo creo que por algo, no sé. Creo que el Espíritu me guió al 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Te das cuenta? Levítico, la ley de Dios en su máxima expresión. Y desde el principio Dios instituyó el mandamiento del amor entre su pueblo para su protección y su cuidado. Por eso dice: no aborrecerás a tu hermano, no atentarás, en el versículo 16, en contra de él, no andarás chismeando en contra de tu hermano. Entonces, desde el principio Dios establece este mandamiento del amor para su protección y su cuidado. ¿Para qué? Dice Dios, para que no termines participando de su pecado. Ahora, ¿cómo no termino participando del pecado de mi hermano? Al evitar vengarme y al evitar guardar rencor en su contra. Ahí está cómo Dios evita y nos cuida y nos protege al mandarnos amar a nuestros hermanos, al no participar de ese sentimiento de querer vengarnos en contra de lo que nos hicieron, o al evitar que guardemos rencor, ira en nuestro corazón. No levantes la mano, pero ¿alguna vez has guardado rencor en contra de alguien? No levantes la mano, no te exhibas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay rencor en tu corazón? ¿Cómo vives? Completamente así, ¿no? Tu cabeza todo el tiempo está pensando en esa persona, en lo que te hizo, en cómo te lo hizo, en lo que tú le hubieras hecho, en lo que tú le hubieras dicho, y ahí está, ¿no? Continuamente ese sentimiento que no te deja en paz, que no puedes dormir. Le hubiera dicho esto y le hubiera hecho esto. Cuando lo vea, me voy a encargar de que se dé cuenta que me hizo tal y tal y tal cosa, ¿no? Alguien dijo que el rencor en el corazón, guardar rencor en nuestro corazón, es como tomarte un veneno esperando que la otra persona se muera. No. Quien va a terminar dañado, quien va a terminar pagando las consecuencias de eso, eres tú mismo. Ahora, por eso dice Dios: ama a tu hermano. En el Nuevo Testamento va a decir: el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Está clarísimo. El amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. De hecho, podemos dividir es claro que los 10 mandamientos, básicamente los primeros 5 se resumen en amar a Dios, y los otros 5 se resumen en amar a nuestro prójimo. Y esto que Pablo dice simplemente es una afirmación de lo que Jesús anunció cuando le preguntaron cuál de todos los mandamientos era el más importante de todos. Y sabes la respuesta. Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en este sentido, dice Juan en el versículo 7, es un mandamiento antiguo.
ya que desde el principio Dios estableció para que fuera obedecido. Entonces, si era un mandamiento antiguo, si ya estaba en Levítico, si el mismo Pablo nos anuncia esta idea de que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿en qué sentido es nuevo? Como dice Juan, ve a la carta al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, para ver en qué sentido el mandamiento del amor es nuevo. Y esta es la primera pregunta que vamos a responder hoy. ¿En qué sentido el mandamiento del amor es nuevo? En base a lo que Juan escribe. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Te das cuenta? Que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Como yo les he amado. Y si puedes, marca ese, como yo les he amado. Ahí está lo nuevo. ¿Te das cuenta? Porque ahora Jesús viene a establecer la medida, la calidad, la profundidad, la altura, la anchura del amor con que debemos amar a nuestros hermanos. Entonces quiero que medites en esto. Porque ya no solamente es ama a tu hermano, ama a tu prójimo, sino que Jesús lo extiende a ámense con la fuerza, con la profundidad, con la medida con que yo los he amado a ustedes. ¿Te das cuenta el peso que tiene eso? Ya no es mi capacidad, ya no es mi perspectiva, ya no es mi manera de amar la que determina el cómo debo amar a mi hermano, sino es Jesús quien lo hace. Es Él quien determina cómo es que debo amar a mi hermano. Ahora, desde una perspectiva bíblica, creo que es importante que entendamos y que definamos lo que es el amor, porque yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, puede darme una definición en base a su experiencia, en base a la etapa de vida en la que estés ahorita, en base a las circunstancias que te hayan tenido que enfrentar en la vida. Pero ¿qué dice la Biblia que es el amor? Y podemos definirlo como esto: algo que va más allá de un sentimiento o de una emoción. El amor es la entrega total y desinteresada a Dios y al prójimo, que se materializa, y aquí está un elemento de lo que Juan hace énfasis, se materializa a través de actos concretos para la gloria de Dios, en primer lugar, pero también para el bien de los demás. Eso es lo que la Biblia define como el amor verdadero, el amor que viene de Jesús, como la entrega total y desinteresada a Dios y al prójimo, que no nada más se queda en decir te amo, me caes bien, me agradas, sino que se materializa a través de actos concretos para la gloria de Dios en primer lugar y el bien de los demás. Y ese es el amor que Jesús nos modeló. Un amor enmarcado por actos de sacrificio, un amor enmarcado por actos de compasión, de perdón, de humildad, de misericordia, de servicio. Y me encanta, porque así es como Jesús demanda. Ojo, no sugiere, no aconseja amarnos de esa manera, no nos invita a amarnos de esa manera, sino que Él demanda, Él ordena que nos amemos de esa manera entre nosotros, como Él lo hizo. Ahora, quiero que medites en esto,
Porque en el resumen que Jesús hace de la ley, termina condicionando o termina ligando el amor por mi hermano con el amor que tengo por él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la gracia que me capacita, y escucha esto, por favor, pero la gracia que nos capacita para verdaderamente amar a nuestros hermanos con ese amor sacrificial, con ese amor compasivo, con ese amor humilde, con ese amor perdonador, es el resultado de un amor genuino a Dios. De ahí nace ese amor por mi hermano. Entonces, ojo con esto. Y quiero que pongas mucha atención a esto, porque esto te puede ayudar. Es un filtro que nos va a ayudar a medir cuánto verdaderamente amamos a Dios. Pero ojo con esto, porque mi relación con mis hermanos, mi trato, el cómo me expreso de ellos, lo que los tolero, lo que les perdono, lo que yo me encargo que otros se enteren de esa persona, lo que hablo, digo, manifiesto cuando esa persona no está presente, es una evidencia de mi relación y de mi amor a Dios. Y esto es súper fuerte. Porque si mi amor por Dios se hace evidente a través de cómo trato a otros, De hecho, hay algo muy interesante y con lo que Juan va a confrontarnos en los siguientes versículos. Regresa a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Te das cuenta? Para Juan es o estás en luz o andas en tinieblas. No hay como que un punto medio, no hay como que en esto sí ando en luz y en esto no, es o estás o no estás. El que ama a su hermano, versículo 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, dice Juan, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora déjame recordarte esto, pero la escritura siempre va a ser un contraste entre luz y tinieblas. Por un lado, la luz representa la verdad, la santidad, la vida, mientras que las tinieblas representan el pecado, la maldad y la muerte. Un contraste entre estas dos cosas. Y dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y es contundente Juan. Ahora, y aquí es donde tenemos que poner mucha atención y vamos a ser confrontados. Al menos yo fui confrontado. Pero esta palabra aborrecer en el griego es la palabra misei, que se utilizaba para indicar cuando alguien tenía un continuo sentimiento de rechazo, de poca tolerancia o indiferencia hacia alguien. Rechazo, poca tolerancia o indiferencia hacia alguien. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque la idea no es odiar, la idea no es menospreciar, la idea no es aborrecer completamente a alguien, porque yo sé, o al menos yo caminé esto y yo dije, no, pues yo no aborrezco a nadie, no, digo,
Sí hay ciertas personas, pero que yo diga las aborrezco, no. Pero cuando veo el sentido de la palabra, ser indiferente, ser poco tolerante, un continuo sentimiento de rechazo, ahí digo, Dios, perdóname. Y sabes, ya hace un tiempo, sé que estábamos en un lugar seguro y que eso no va a salir de aquí, pero hace ya un tiempo atravesé por una situación con alguien en la que sinceramente me sentí ofendido. Y por cómo se dieron las cosas, comencé a generar cierto rechazo en contra de esa persona. Cierto rechazo. Ahora, si me lo preguntas, creo que realmente no hubo un rencor o una amargura profunda en contra de esa persona. Nunca le dejé de hablar, nunca le deseé el mal. No, todo normal, vamos a decirlo de esa manera. Me hablaba, le hablaba, me saludaba, la saludaba, teníamos que hacer ciertas cosas juntos, ok, ¿no? Pero simplemente a partir de lo sucedido, yo puse como que cierta distancia. Y sabes, llegó un punto en el que me di cuenta que comencé a ser poco tolerante hacia esa persona. Y entonces muchas de las cosas que esta persona hacía o decía generaban en mí cierta molestia, cierto desagrado. Y por consecuencia empezó a haber también crítica de mi parte ante lo que hacía o decía esa persona. Te repito, nunca la odié, no hubo un sentimiento de venganza hacia esa persona, pero lo que comenzó con un distanciamiento, con una barrera, terminó con rechazo y crítica en contra de esa persona. ¿Te das cuenta? Y te repito, tuve que arrepentirme y tuve que reconocer que estaba lejos de amar a mi hermano como Jesús nos manda amar en su palabra. Y te repito, yo podía decir, no la odio, no la aborrezco. Mira, en la mañana me saludó y hola, ¿cómo estás? Pero había ese rechazo, había esa poca tolerancia de mi parte hacia esa persona. Y tuve que reconocer que estaba lejos de amar a mi hermano con ese amor humilde, sacrificial, perdonador, que busca el bien de esa persona. Y de manera directa Juan nos confronta y nos dice: el que es poco tolerante, el que tiene un sentimiento de rechazo hacia ese hermano, todavía está en tinieblas. Todavía. Sabes, el pecado nos aleja de Dios, pero también nos lleva a un terreno en el que constantemente estamos entrando en conflictos con otras personas. Déjame decirlo así, pero el pecado nos capacita. El pecado nos fortalece para pelear. El pecado nos fortalece para tratar de dominar, para excluir, para rechazar. El pecado afina nuestra memoria para guardar registro de las ofensas en nuestra contra. Con trabajos me sé mi número celular, no me sé el teléfono de Ginger, sé que termina en 60. Pero pregúntame qué persona me ha ofendido y me ha hablado mal y me ha hecho ciertas cosas. Aquí está. Porque el pecado afina, agudiza, expande nuestra memoria para guardar registro de las ofensas en nuestra contra.
El pecado nos vuelve poco tolerantes o nos hace creer que la idea de aislarnos es mejor. El pecado distorsiona nuestra visión con la que percibimos las acciones de otros, lo que nos lleva por el camino del juicio, de la crítica, de la condenación. El pecado no me permite ver a mi hermano como Dios lo ve. Por eso dice Juan en el versículo 11 que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, porque está completamente ciego a la realidad del amor con el que Dios nos ha amado. Y quiero que medites en esto, porque cuando las tinieblas ciegan nuestros ojos, perdemos de vista la realidad gloriosa del amor con que Dios nos ama. Y cuando perdemos de vista el amor de Dios, hay espacio para toda clase de rencor, para toda clase de resentimiento, para toda clase de amargura, para toda clase de separación. Porque yo no puedo dar lo que no puedo ver. Y si yo no tengo presente el amor de Dios sobre mí, entonces no voy a tener esa capacidad de amar a otros. La buena noticia y nuestra esperanza es que cuando tenemos comunión con Dios y esa comunión nos lleva a estar en luz, recibimos la gracia que necesitamos para caminar bajo el amor y la unidad con la que Dios es glorificado y con la que verdaderamente damos testimonio de que le amamos a Él. En esto conocerán que son mis discípulos. Pregunta: tu relación con otros, la manera en la que hablas de tu hermano cuando no está, la forma en la que te expresas de esa persona que especialmente, ay, qué difícil es amar. ¿Qué refleja hoy? ¿Ama que verdaderamente le amas a Él? ¿O que todavía hay mucho camino por transitar ahí? Y ojo, porque eso no se limita a lo que yo hablo, porque también podemos estar en el otro lado. Lo que permites que otros te digan, es decir, lo que tú escuchas que otros te dicen y no pones un freno, también eso hace evidente tu amor a Dios, porque podemos alimentar ese fuego. No, y sí, fíjate que también a mí el otro día, y sí, ¿verdad? Yo tampoco me gusta estar con esta persona, ¿no? Y echarle más, en lugar de decir, mira, si tienes un problema, ¿por qué no vas y hablas con esa persona y lo arreglas? Como demanda la Biblia que se tienen que arreglar los problemas. No me vengas a mí a acusar, a criticar, a quejarte de esa persona. Mejor ve con ella y trata de arreglar las cosas. Dice la Escritura que en lo que dependa de nosotros estemos en paz, especialmente con los de la familia de la fe. Entonces, ¿por qué no vas y arreglas eso con esa persona? Al menos yo creo que pocas veces he hecho algo así. Y también esto no solo se limita a lo que hacemos, sino también se extiende a lo que no hacemos. Porque quizá yo puedo decir, mira, por eso yo mejor no me relaciono ni convivo con nadie, para no tener problemas. Mejor yo y yo aquí en mi espacio y así, mira, nadie se mete conmigo ni yo me meto en la vida de nadie. No. Cuando nuestra vida está enmarcada por la verdad del Evangelio, pasamos a formar parte de una comunidad en la que nos volvemos parte de un cuerpo, en el que crecemos juntos, en el que sufrimos juntos, en el que adoramos y alabamos juntos, en el que espiritualmente buscamos crecer juntos.
Un cuerpo en el que compartimos una fe, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, como dice Efesios 4. Y Pablo mismo en Efesios 4 va a derribar esta idea de mejor no me relaciono con nadie para no tener problemas con nadie. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu. Entonces, si yo estoy aislado y no estoy siendo un instrumento que fomenta la unidad, también necesito arrepentirme. Sabes, cuando vivimos el Evangelio no podemos ir en contra de lo que Jesús estableció y de lo que Jesús determinó para su iglesia. No podemos ir en contra de eso, porque naturalmente se va a dar, va a brotar. Y no vamos a tener que estar rogándote, no vamos a tener que estar detrás de ti pidiéndote, mira, por favor, congrégate, por favor, involúcrate, por favor, arregla las diferencias que tengas con tu hermano o con tu hermana. No, cuando andamos a la luz del Evangelio, dice la Escritura, esas cosas van a ser naturales en ti. No hay mucho que esforzarse. Y quiero terminar con esto mientras pasan los muchachos de la alabanza, pero quiero que te tomes un momento para que examines tu corazón. Y quizá hoy hay algo en tu corazón. Quizás hay alguien a quien no odias, que no puedes decir que odias, o que no aborreces como tal, o a lo mejor sí. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Que yo aborrezco a esta persona, no la puedo ver. Ok. Pero a lo mejor hay algo que existe en tu corazón que sabes que no se alinea con el amor con el que Jesús nos ha amado. O quizás te has ido al otro extremo de decir, yo no me relaciono con nadie, o no soy intencional en relacionarme con otros. Cualquiera de estas tres cosas, necesitamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios y amar como Él nos demanda que nos amemos entre nosotros. Y ojo con esto, porque la solución no es, Dios, ayúdame a amar a mi hermano. ¿Cuántos han orado eso? Yo he orado eso. Dios, dame más amor por mi hermano, por tal persona. Señor, tú sabes que me cuesta amar a esta persona, dame más amor para poder amarle. Sabes, esa no es la solución. El camino que nos lleva ahí, el camino que nos lleva a verdaderamente amar, es acercarnos a donde fluye la fuente de la gracia para poder amar. Entonces, más que pedir amor, necesitamos pedir convicción para profundizar en nuestra relación con Dios, para que podamos andar en luz. Y el resto, dice la Escritura, viene por añadidura. Cuando mi relación con Dios crece, más cerca estoy de la luz, y si entre más cerca estoy de la luz, mi capacidad de amar de manera natural a otros se va a dar. Entonces no pidas amor, pide estar más cerca de la fuente de amor y de gracia.